Ahora miraremos un ejemplo de encontrar la ecuación de una línea tangente usando la regla del producto. Dado nuestra función aquí, queremos encontrar la ecuación de la línea tangente en x igual menos 2. Así que antes de encontrar el derivado para determinar la pendiente de la línea tangente en x igual menos 2, necesitamos reconocer que para encontrar la ecuación de una línea, debemos encontrar el punto en la función. Así que nos dan la coordinación x, pero también tenemos que encontrar la coordinación, y para encontrar la ecuación en la línea. Así que sabemos nuestro punto, llamémoslo punto P, tiene una coordinación x de menos 2, pero para encontrar la coordinación y, necesitamos encontrar f de menos 2. Así que ahora sustituiremos menos 2 por x en nuestra función. Tenemos menos 2 y tendremos más. Esto será 2 dividido por menos 2, que será menos 1x, x cuadrado menos 2 cuadrado es 4, 3. Tenemos menos 3 por 1, así que la coordinación y de nuestro punto es menos 3. Ahora podemos ir adelante y encontrar el derivado para encontrar la pendiente de la línea tangente cuando x igual menos 2. Ahora podemos multiplicar esto, pero iremos y aplicar la regla del producto. Así que llamaremos a esta primera función ya la segunda función g, así que la prima de x es igual a la primera función, que es x más. Voy a seguir adelante y escribir esto como 2x al menos 1, y si lo trasladamos al número, cambiará el signo del explosivo. Así que es 2x al menos 1x el derivado de la segunda función, que será el derivado de x cuadrado, 3. Volveremos y encontrar que, además de la segunda función x, el derivado de la primera función, que de nuevo escribiré esto como x más 2x para el menos 1. Ahora encontraremos el derivado aquí y aquí, luego multiplicar y simplificar. Así que la prima de x es igual a x más 2x al menos 1x, el derivado de x cuadrado, 3x asiemens solo 2x. Más la cantidad de x cuadrada menos 3x, la derivada de x más 2x a la menos 1, que va a ser 1, y luego la derivada de 2x a menos 1. Entonces se multiplica por menos 1 para que sea negativo, o 2x para el sustrato 1 del exponente, que va a ser menos 2. Ahora vamos adelante y encuentre estos productos y simplifique nuestra función derivada. Tenemos 2x que es 2x cuadrados, y aquí tenemos 2x al menos 1, bien 2x asiemens 4, x a la primera x a la menos 1 sería x a la 0, que es igual a 1. Así que este producto es solo 4, tenemos más 4. Aquí vamos a tener 4 productos. Así tenemos x cuadrado x1, eso es x cuadrado x2 a menos 2. De nuevo vamos a agregar los exponentes en x. So x al 0 x asiemens igual a 1. Así que es solo menos 2 o 2. Luego tenemos menos 3 por 1, eso, 3. Luego tenemos menos 3x 2x al menos 2, que es 6x al menos 2, o más 6 dividido por x cuadrado. Si movemos x al menos 2 al denominador, va a cambiarnos del exponente. Así que nuestra función derivada es igual a combinar términos similares. Tenemos 2x términos cuadrados y 3 constantes. Tenemos 2x cuadrados más 1x cuadrados. Eso va a ser 3x cuadrados y luego 4, 2, 3, eso es menos 1, 1 más 6 dividido por x al segundo. Y ahora si evaluamos el derivado en x igual menos 2, nos dirá la pendiente de la línea tangente en este punto. Así que sustituiremos menos 2 por x y luego evaluar esto. So 4 por 3, eso es 12, 1, eso es 11 más esto va a ser 6, 4 o 3 mitades. O el 3 halves es igual a 1.5, so 11 más 1 y medio es asiemens 12.5, así que la pendiente de nuestra línea es igual a 12.5.
O si queremos poner esto en forma de fracción, 12,5 hexasiemens igual a 12,12, que como una fracción incorrecta sería de 25 medias. Ahora que tenemos la pendiente de nuestra línea tangente y un punto en la línea, ahora podemos encontrar la ecuación de nuestra línea tangente. Para encontrar nuestra ecuación vamos adelante, y utilice el formulario de pendiente de puntos dado aquí. Y para hacer esto de nuevo, vamos a utilizar el punto, -2, -3 y la pendiente de 25 medias. Tenemos y-3 igual 25 medias x la cantidad x-2. Adelante y simplifique esto, tenemos y+3 es igual a 25 medias x más 2. Vamos adelante y ponga esto en forma de intercepto abandonado para que lo solucionemos y distribuya aquí. Tenemos y+3 es igual a distribuyendo aquí tenemos 25 medias x, distribuir aquí es lo mismo que el 2,1. Los dos se simplifican para tener más 25 y luego resultaremos 3 hexanewtones ambos lados. Tenemos y igual 25 medias x más 22. Esto sería la ecuación de nuestra línea tangente. En el punto -2, -3. Vamos adelante y verifique este gráfico. El gráfico azul es nuestra función original. El punto -2, -3 está aquí. Aviso como el gráfico de nuestra línea es tangente en ese punto. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.